dado que no tenemos un Sefer Torah como quisiéramos, hubo alguna vez pero desapareció, no podemos leer de este Sefer Torah y tampoco lo podemos comprar. Un Sefer Torah que habla de entre $30.000 y $50.000, así se imagina que no es posible comprarlo por el momento, hasta que Dios sobre para que algún donador aparezca y tengamos un Sefer Torah como corresponde. Mientras tanto, este le donó el grupo de jóvenes en algún momento en la congregación y valió mucho para nosotros. Así que bueno. Muy bien. Ahora sí vamos a verla para allá en profundidad, que vimos una parte de ayer, cortita, ahora vamos a ver en su plenitud. En realidad para allá Shavuot se da el sábado a la mañana, viene a hacer un simple comentario nada más. Eso es lo que se hace en los templos y eso es lo que vamos a hacer hoy. Estamos en Sefer Bamidbar, libro de Números, capítulo 8 a partir del versículo 2. Supongo que todos tienen sus Biblias, veo que todos tienen sus Biblias, me imagino, quiero creer. Como que no sigan trayendo sus Biblias algunos. Un día voy a un mensaje al revés y van a creerse todo lo que diga y van a aprender que tienen que venir con sus Biblias para ver si les miento o no. Muy bien, no lo voy a hacer eso. Dios me libre. La parashá Shavuot se llama Bealoteja. Significa que cuando enciendas. Y los ojos me tienen mal. Es la juventud. Bueno, Bamidbar, Números 8.2. Habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas del candelabro alumbrarán hacia adelante. Algunas versiones dicen hacia adelante del candelero. Ustedes saben, estamos hablando en el Mishkan, el tabernáculo de reunión. Pero cuando se construyó el templo de Salomón, el primer templo de Jerusalén, sumo sacerdote había uno solo, no podía haber más de uno. Y era hereditario. Hasta que ese sumo sacerdote no moría, no podía haber otro sumo sacerdote. Y estaban los sacerdotes comunes y el sumo sacerdote, el Cohen Agadol, el sumo sacerdote. Sacerdotes había muchos, pero sumo sacerdote uno solo. Ese era el encargado de encender la menorá, el candelabro. Nadie más que él podía encenderlo. Y dice, las 7 lámparas del candelabro alumbrarán hacia adelante. No hacia atrás, no hacia los costados, hacia adelante. Y al centro. La menorá, las lámparas estaban inclinadas levemente hacia el centro. Las 3 de este lado hacia acá y las 3 de este lado hacia acá y hacia adelante. Siempre se enciende, o se encendía, pero en Hanukkah cuando encendemos la Hanukkía también hacemos lo mismo. La lámpara central, esa que está un poquito más elevada en el medio. En la menorá, que tenía menos brazos, 6 brazos más el central, 7, que representan los 7 días de la semana. Representan los 7 ojos de Dios y muchas cosas más en la Cábala. Pero nos vamos a buscar a los 7 días de la semana. Si no, tenemos que hacer un estudio cabalístico, que no es el caso ahora. Y oh casualidad, que se encendía el centro y con el centro se encendían las demás. Pero había un orden de encendido. Se encendía el centro
y luego las primeras más cercanas al centro, después las siguientes y después las siguientes. Siempre se empezaba por las que están cercanas al centro. O casualidad, si queremos en casualidades y sabemos que no, la del centro es lo que se llamaría la luz piloto, la que siempre debería estar encendida, como los calefones, la luz piloto, la llama piloto. Se llama en hebreo shamash. Y shamash también es una palabra que tiene otras implicancias, como por ejemplo el shamash también era un trabajador del templo. El encargado de cuidar que esté todo bien en el templo. Es decir, la persona que era la luz del templo, que era el que se ocupaba de que todo esté en condiciones para el servicio religioso. Pero tiene otra connotación que tiene que ver con la palabra shemesh. Shemesh en hebreo es sol. La luz del sol es lo que nos ilumina, la luz del día, ¿correcto? Donde vemos con claridad. El shamash es la luz de Dios, es la luz de la Torah, es Dios mismo, porque representa el Shabbat. Los 6 días mirando hacia el centro, que es el Shabbat, y hacia Dios que lo creó. Esto nos recuerda, nos lleva siempre a la creación, a Dios que creó todo y que es el dueño de todo. Y es la luz que nos da la vida y nos da la luz del conocimiento de Dios para caminar con la luz de Dios. Es lo que refleja en nuestros corazones la luz de Dios. Ustedes saben que el templo estaba construido de una forma al revés que las casas. Las casas en esos tiempos se construían, incluso en los tiempos del Señor, en forma cónica las ventanas. Las ventanas eran cónicas. Grandes afuera y chicas adentro. Chicas afuera y grandes adentro. Para que la luz del sol entrara en las casas y no tuvieran que prender velas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Era cónica como un parlante o un megáfono que es angosto en la boca y difunde el sonido. Así eran las ventanas de las casas. Para aprovechar la luz del día se hacían cónicas. Entonces ampliaba la luz adentro de las casas. El templo era al revés. Era angosto adentro y ancha adentro. La Reina Valera dice al revés, dice que eran angostos afuera y anchos adentro. No es cierto, así eran las casas, no el templo. El templo era al revés que las casas. En las casas necesitaban atrapar la luz del sol para traerlas hacia adentro. El templo tenía que irradiar la luz de Dios hacia afuera. Eran cónicas al revés. Porque esa luz de la menorá es la luz de Dios que nos ilumina nuestros corazones y nuestras vidas. Es material y espiritual esto. Daba luz y daba luz a nuestras almas. Es la luz de Dios presentes en su casa para iluminar a la humanidad. ¿Y por qué se encendían primero los candeleros que estaban cerca de la central que representan a Dios y el Shabbat? Como un ejemplo de que Dios ilumina mejor a los que están cerca de Él. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es lo mismo el que viene a alabar al Señor todas las veces posibles que el que viene alguna vez en cuando tiene otra cosa que hacer. A ese Dios no lo bendice como al que viene todo el tiempo a bendecir a su Señor. Por eso insisto y sigo insistiendo con congregarse. Cuanto más nos congregamos, más nos acercamos a Dios, más ascendemos la escalera espiritual. No es lo mismo alabar a Dios en casa solos o leer servir a solos que venir en comunidad a alabar al Señor y recibir del Señor en comunidad. Y todos recibir de todos. Como un solo pueblo unido. Por eso le dijo a Abraham que su pueblo iba a ser como el polvo de la tierra, que se apelotona, se pegotea. ¿Vieron el polvo en la ropa? No sale, cuesta sacarlo. Así era el pueblo de Israel. Como el polvo de la tierra. Por eso en Egipto estaban juntos en Gosén, Gosén en hebreo, separados de Egipto. En el lugar donde vivían solamente los hebreos. Y oh casualidad,
Goshen, en hebreo quiere decir bloque, unidad. ¿Qué casualidad? En unidad. ¿Y Dios qué es? Una unidad, es uno. La unidad con su pueblo. Eso es Dios con nosotros, su pueblo. Pero si no venimos a su casa a verlo, estamos separados de ese Dios. El Shamash es la luz que alimenta a los demás, como Dios nos alimenta, el Shabbat, la Torá. Nos alimenta y nos guía. Que alumbrará hacia adelante. Fíjense lo que estamos con un solo versículo. Fíjense en cuánto hay para entender lo que Dios quiere con nosotros en un solo versículo. Un solo versículo. Podemos estar 2 horas hablando de este versículo. Tranquilamente. Todo lo que implica esto. Por eso hay que rascar las escrituras. No hay que quedarse con lo que uno lee solamente. Hay que analizar palabra por palabra. Dice hacia adelante. ¿Qué significa hacia adelante? Estamos hablando de avanzar hacia adelante, no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Mirarte solo a ti, Señor, y seguir tu caminar y no volver atrás. De eso está hablando. No como la esposa de Lot que miró para atrás y se convirtió en estatua de sal. No quería dejar lo que dejaba. No quería valorar lo que había adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. Recordar sí, pero no volver atrás. Ir adelante, eso dice, hacia adelante. Leit kadem, adelantarse, avanzar, está diciendo Hebreos. Leit kadem, avanzar. Avanzar en los caminos de Dios. Avanzar en el camino espiritual. Subir la escalera espiritual. Esa escalera del sueño de Jacob cuando escapaba de Esaú, que los ángeles subían y bajaban en Betel. Ascender un escaloncito cada vez y acercarnos lo más posible a la voluntad de Dios. Perfecto no vamos a ser, así que nunca vamos a llegar a lo que es Dios, si no seríamos Dios. Él no acepta competencia. Pero sí acercarnos lo más posible. Ir hacia adelante, no hacia atrás. Alejarse del Señor es ir hacia atrás, es retroceder a lo que fuimos alguna vez. Hay que decir no a eso. Hay que aferrarse a nuestro Señor. Hay que aferrarse a la congregación. Hay que aferrarse a los que nos bendicen, orando por nosotros, abrazándonos, bendiciéndonos. No es lo mismo venir una vez cada tanto que venir siempre a abrazarse con los hermanos. Ayer estábamos hablando con Demián y hoy con Genaro. Lo que en la semana extrañamos la congregación. Yo les contaba, esta semana era una cosa tremenda. No veía la hora que llegue el viernes para verlos. Esta semana la sufrí porque necesitaba ver a mi comunidad, a mi gente, que son ustedes. Estoy pensando en establecer algo más en la semana porque es terrible la necesidad que uno tiene de verse con su familia en Dios. No con la familia de sangre, con la familia en Dios. Entre nosotros somos los que nos bendecimos, nos cubrimos y nos amamos. Somos una familia y uno quiere verse con los seres amados. Y para mí son ustedes. Fuera de la familia de sangre, que es un tema aparte. Con ellos no puedo hablar de mi sentir por el Señor. 8:6. Aparta a los levitas de entre los demás hijos de Israel y haz expiación por ellos. Le dice Dios a Moisés. Aparta a los levitas de entre los demás hijos de Israel. Apartarlos. Aparte. Los levitas por otro lado. No los quiero juntos. ¿Por qué? Los que iban a servir a Dios en el Mishkan y en el templo eran los primogénitos, no los levitas. ¿Por qué los primogénitos? Por los primogénitos que murieron en Egipto. Dios tomó a los primogénitos de Israel para redimirlos por los primogénitos de Egipto.
¿Y por qué llama a los levitas? Por el becerro de oro. Cuando fue el becerro de oro, los únicos que no se plegaron a la idolatría fueron los levitas. Entonces Dios anuló el decreto de los primogénitos y tomó a los levitas en lugar de los primogénitos. Porque son los únicos que se agarraron a Dios y no idolatraron al becerro. Los únicos. Los que fueron fieles con Dios, Dios fue fiel con ellos. Tu fidelidad es grande, ¿no? Dios fue fiel con los que fueron fieles con Él. Por lo tanto, si nos alejamos, no es fiel con nosotros, porque fuimos infieles nosotros primero. Por eso, Oseas, la prostituta que hizo casar a Oseas, porque así es el pueblo de Israel, se prostituyó con los dioses ajenos, como una prostituta. Así llamó Dios a Israel en el libro de Oseas. Lean Oseas. Ocho, 7. Así harás para purificarlos. Para purificarlos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación. ¿Qué hacemos cuando nos bautizamos? Nos purificamos, ¿no? Ya estaba acá. No lo inventó el cristianismo, gente. Ya está acá. Acto de Tevilá se llama. Acto de Tevilá, así se llama. Lo que ustedes conocen como bautismo. Juan el Bautista lo tomó de acá como un judío que era. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y pasar la navaja por todo su cuerpo. Ellos lavarán sus vestidos y así quedarán purificados. ¿Y por qué la navaja? Por todo su cuerpo. Para que no quede nada de contaminación en sus cuerpos de lo que hizo su pueblo. Nada, ni un pelo siquiera. La purificación es por dentro y por fuera. Por eso, a la casa de Dios hay que venir vestido de una forma especial. No como nos vestimos para ir al boliche o para ir a la playa. Por eso no permito que acá se venga con mini short y con bermudas, porque esto no es la playa, es la casa de Dios. Y hay que vestirse con las vestiduras de Dios, en forma adecuada. En Israel la gente tiene ropas especiales para ir al templo, que no es la ropa que usan en la semana. Y ni hablar en Shabbat. La fiesta de Dios es la primera de todas las festividades. Así harás para purificar, rocías sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja por todo su cuerpo. Ellos lavarán sus vestidos y así quedarán purificados. Iban a ser los encargados de transportar el Mishkan, el tabernáculo de reunión. Las cosas sagradas de adoración a Dios. Tienen que ser gente santificada, gente especial. Gente que se había entregado a Dios y no se contaminó de su mismo pueblo. Por eso hay que tener cuidado con las cosas de Dios. Por eso hay que tener cuidado acá con cada silla, con cada hoja de papel. Porque esto, todo lo que hay acá, está entregado a Dios. A Él le pertenece. Este es un lugar santo. Y cada cosa le pertenece. Por eso peleo cuando me dejan los vasos por ahí. Es todo de Dios acá. Y es sagrado. Este edificio está entregado a Dios. Y todo lo que entra acá tiene que estar puro. También el que viene impuro puede arrepentirse acá, no hay ningún problema. Para eso es la casa de Dios. Eran los que iban a tocar los elementos sagrados, los que iban a llevar el arca, los que iban a desarmar los cortinados, el parójet, el acceso al lugar santísimo. Era sagradísimo, no sagrado. ¿Se acuerdan de Usa, el que tocó el arca y murió? Porque no era levita, no podía tocarlo. Solamente los levitas podían tocar eso. Él no quiso que se rompa el arca, que se caiga. No importa, no podía tocarlo. Y lo sabía.
8:10. Cuando hayas acercado los levitas a la presencia de Adonai, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Hay quienes sostienen, algunas explicaciones rabínicas, que solamente los primogénitos tenían que bendecirlos, ya que fueron suplantados por los levitas. Otros tienen que no, que todo el pueblo. Los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. 8:11. Entonces presentará a Aarón a los levitas delante de Adonai como ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Adonai. Los levitas eran una ofrenda del pueblo de Israel a Dios. El pueblo de Israel ofrendaba a sus levitas para Dios. Acá lo dice. Como ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Adonai. Era una ofrenda. Saltamos a 13 y dice: colocarás luego a los levitas delante de Aarón y de sus hijos y los presentarás como ofrenda a Adonai. Ellos eran la ofrenda del pueblo a Dios, entregando parte de ellos, o sea, los levitas, que fueron fieles a Dios. Y por este motivo el pueblo tenía que sostener a los levitas, porque eran la ofrenda a Dios y no podían hacer otra cosa que servir a Dios, dedicados a tiempo completo a servir en el tabernáculo y después en el templo de Jerusalén. No podían tener propiedades, no podían tener nada. Su propiedad era Dios mismo. Por eso había que sostenerlos. Ellos entregaron su vida en ofrenda a Dios. (8:14) Así apartarás a los levitas de los hijos de Israel y serán míos los levitas. Serán míos. Es un dato que les voy a contar lo que me pasaba a mí en Israel. Yo soy levita, por eso mi apellido Levín. Yo vengo a la tribu de Leví. En los templos allá hay muchos Kohanim. Kohanim son todos los de apellido Cohen, Kogansky y demás, que son los descendientes de Aarón. Cuando se llama a la Torá, son 7 personas que suben, 7 aliot. Se llama primero un Cohen, luego un Leví y luego cualquier otro. Son los únicos que saben de dónde viene, los demás nadie sabe de dónde viene. Las tribus desaparecieron, no se sabe. Cuando se leía Torá, lunes a la mañana, jueves a la mañana, sábado a la mañana y sábado a la tarde, después de la lectura de Torá, antes de terminar la reunión, así como hacemos los viernes, decía el Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal. ¿Quiénes la hacían? Los Kohanim, solamente. Pero antes de eso, iban adelante, afuera o adelante en el templo, en un pasillo, había un lavatorio especial, con una jarra de 2 asas, para hacer lo que se llama el Netilat Yadayim, el lavado ritual de manos, que se hace antes de comer en el judaísmo, y es una bendición especial. Antes de bendecir al pueblo tenían que estar purificados, lavarse las manos. ¿Y quién les lavaba las manos? Un leví, yo. No había otro, era el único leví del templo. Les tenía que lavar las manos uno por uno. Hacían cola y yo les iba tirando el agua en las manos. Después de eso iban a hacer la bendición al pueblo. Aquí que yo vivía a unas 20 cuadras del templo, que iba yo. Alrededor de mi casa había 7 templos, en la misma manzana. Así era Tiberias. Y ni hablar en las festividades. Yo pasaba, y como no había muchos levitas, había templos que no había levitas, me paraban y me ofrecían dinero para ir a sus templos. Porque necesitaban un levita para que le lave las manos a los Juaní y segundo en subir a la Torá. Y decía, no, yo voy a mi templo, tampoco hay levitas, no puedo. No quiero dinero, no me interesa. Pero yo tengo que ir a mi lugar, no puedo. Y me paraban templo por templo y me decían, vení acá, no puedo. Hasta ese punto se cumple y se cuida estas cosas. Y algunos me decían, ¿cuánto te pagan, che? No me pagan, ¿cómo van a pagar? Para mí es una bendición, ¿cómo pagar? Bueno, hay templos que sí pagan.
Acá en Argentina hay templos que le pagan a la gente para que vayan, porque a veces para poder iniciar el rezo se necesitan 10 hombres, lo que se llama el minyan. Y a veces no hay, y menos en la semana. Pasa gente por ahí y pregunta, ¿vos sos judío? Sí, te pagamos venir porque si no, no podemos empezar el rezo. Hay gente que cobra y dice, bueno, ya tiene un trabajo con eso. Por eso acá tenían que sostener a los levitas. Porque estaban dedicados a tiempo completo. ¿De qué iban a vivir si no? Por eso las ofrendas y los diezmos son necesarias. (8:15). Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los presentarás como una ofrenda. Y sigue repitiendo. 16. Porque enteramente me son dedicados a mí, los levitas de los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de los hijos de Israel. Son míos. A mí me pertenecen, dice el Señor. Nadie puede pedirles nada, nadie puede hacer nada con ellos. Yo solo decido qué pasa con los levitas. Eso está diciendo el Señor. Habla tanto de los levitas, no solo por su función sagrada y consagrada, sino porque al estar consagrados así, esto continuará en sus familias a través de todas las generaciones por siempre, por perpetuidad. Toda su descendencia seguirán haciendo lo mismo. Eso dice el Señor. Mandamiento de Dios. Y sí, estoy de acuerdo con ustedes. Es una bendición muy grande, pero también hay responsabilidades muy grandes. Y hay que cumplirlas, ¿eh? Hay que cumplirlas. Ahora vamos a ver qué pasa con esto. Pero Dios es fiel con sus siervos, con los que cumplen con sus mandamientos y los sirven. Y muy fiel, se los puedo asegurar. Usted no tiene idea de las vivencias que yo tengo acá estando todo el día en mi oficina estudiando. Muchos lo saben porque se los he contado las cosas que me pasan acá. Estando solo y bajo acá a hablar con mi Señor acá. Me siento ahí en esa silla. Los ancianos saben todo esto. Se los vivo contando porque no se puede guardar esto. Es imposible. Seguimos. Ahora vamos a develar esto. ¿Qué pasa con todo esto? 8:19. Yo he dado los levitas como un don a Aarón y a sus hijos, de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión. Un ministerio. ¿Y qué ministerio? Y reconcilien a los hijos, escuchen, acá está, y reconcilien a los hijos de Israel, y no haya plaga entre los hijos de Israel cuando se acerquen al santuario. La función de los levitas era reconciliar al pueblo con Dios. Pavada de responsabilidad, ¿no? Era el lazo, el nexo de unión entre el pueblo y Dios. Por eso cuando acampaban en el Mishkan, cuando se movían y se armaba el tabernáculo, yo expliqué la pasada cómo estaba formada cuando acampaban en los campamentos. El Mishkan en el medio, los levitas alrededor como una guardia, y a 2000 codos, según el libro de Josué, las tribus. 3 por cada lado, norte, sur, este y oeste. 3 por 4, 12. Entonces eran el grupo de contención para que nadie muera al entrar cuando no debían al Mishkan. Cuidaban de que el pueblo no muera si se querían entrar sin que sea el momento adecuado. Pero era el nexo entre Dios y el pueblo. Son los que tenían que conciliar y buscar que el pueblo se arrepintiera cuando pecaban. Eran los responsables de la santidad del pueblo. Pavada de responsabilidad, ¿no? Y no cualquiera está dispuesto a tomar esa responsabilidad.
Acá, cuando habla de esto, en este versículo, cuéntenlo si quieren, en el 8:19, en el mismo versículo nombra 5 veces la palabra hijo de Israel. 5 veces en el mismo versículo dice hijo de Israel. En un versículo 5 veces, es un versículo largo. Cuéntenlo si quieren mientras hablo. 5 veces, hijo de Israel. Qué extraño, cuando Dios repite mucho algo, algo se trae entre manos, sin lugar a dudas. Lo que está haciendo Dios al nombrar tantas veces hijos de Israel es una valoración tremenda al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, no a los levitas. Valorando a los hijos de Israel, por eso los nombra 5 veces en el mismo versículo. Cosa poco común. ¿Saben por qué nombra 5 veces al pueblo de Israel? Porque ese pueblo representa el Jumás, los 5 libros de la Torá. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. 5 veces lo nombra porque representan los 5 libros de Moisés. Miren qué increíble. Como Dios no hace acepciones de personas, tampoco desmerece al pueblo de Israel comparado con los levitas y los sacerdotes, sino que lo que sostienen nuestros sabios es que las jerarquías no eran para dividir al pueblo o desunir al pueblo, todo lo contrario. La jerarquía no era para que los levitas y los sacerdotes se consideren superiores. Dios nos libre de semejante cosa, pero así sucedió. Sino para que se hagan responsables de sus compromisos con Dios y responsables de sus funciones, ministrar al pueblo, custodiar la pureza del pueblo, ayudarlos, acompañarlos a acercarse a Dios en santidad, ocuparse de su pueblo. Esa era la función. Ser responsable de lo que pasaba con su pueblo ante Dios. Por eso Moisés le dice, borrame a mi rebelión, pero perdoná a mi pueblo. Porque era responsable de la vida espiritual de su pueblo. Moisés era la tribu de Leví, junto con Aarón. No existía la tribu de los sacerdotes, eran los levitas. Tenían que entender cuál era su función y cumplir con eso y ver qué sentido tenía hacer esto. Además de la responsabilidad de cuidar las cosas del santuario y de Dios, era cuidar al pueblo, ser guardas de sus hermanos, ser los guías del pueblo que entendieran el mensaje de Dios. Acercar al pueblo a cumplir las cosas de Dios acompañándolos en su crecimiento. Velar por ellos, escucharlos, atender sus necesidades. Ponerse al servicio de Dios y del pueblo. A servir, no a esclavizar, a servir al pueblo. No que les besen la mano o los pies. Al contrario. Cumplían la función de crear la unión espiritual entre Dios, el pueblo y ellos. Nadie por arriba de nadie. Y dentro del marco de los mandamientos de Dios, respetar la autoridad de la comunidad. Es decir, que el levita tenía que respetar la autoridad de la comunidad. Entendiendo que no eran reyes, sino servidores de su pueblo. Atender los pedidos del pueblo. Por eso Moisés puso a los ancianos, para que lo ayuden a tomar decisiones para beneficio del pueblo. En ese ejemplo me basé para nombrar los 4 ancianos que nombré acá en la congregación, para no decidir por mí mismo las cosas, sino tener quienes me acompañen en esto, para no cometer errores, para ver la forma de bendecir más a la comunidad y de servir mejor a la comunidad, que son ustedes.
Ay de los líderes que se creen grandes reyes. Ay de ellos. Y lamentablemente hay muchos. Hay pastores que se creen dioses. Hay rabinos que se hacen besar la mano como el Papa. Vergüenza. Vergüenza. Vamos a Zacarías. Hay el que por un título cambia. Pobrecito de él, lo que le espera. Zacarías. El nombre de Zacarías en el castellano, viene de Zahar. Zahar es sueldo, pago, recompensa, ganancia. De ahí viene el nombre de él. El propósito del libro es dar esperanza al pueblo al revelar la divina liberación futura a través del Mashiach, del Mesías. Destinatario, los judíos de Jerusalén que regresaron del cautiverio babilónico. Los capítulos 1 al 8 se escribieron más o menos en el 520 al 518 ante el Señor, y luego los demás alrededor del 480. Fue cuando los cautivos regresaron de Babilonia para reconstruir el templo. Habla de Zorobabel y Josué. No Josué el que entró a Canaán, sino el sacerdote. Este es el libro más apocalíptico y mesiánico de todos los profetas menores. El más apocalíptico y el más mesiánico. Según dice el gran exégeta de la Torá, Rashi, que en este libro las profecías son muy cerradas y son de difícil comprensión. Y que su interpretación va a estar muy clara cuando venga el Mesías. Eso dice Rashi. Tengan en cuenta que para ellos todavía no vino. Vamos al 3.1. Luego demostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Adonai mientras el Satán, en el judaísmo también se cree en Satanás, algunos creen que no. En los libros de rezos dice a Satán. Luego mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Adonai, mientras el Satán estaba a su mano derecha para acusarlo. Lo que dice que lo estaba acusando porque tenía un pecado y por esto no merecía recibir milagros, porque estaba en pecado. 3.2. Entonces dijo Adonai al Satán: Adonai te reprenda, Satán. Adonai que has escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿A qué se refiere con incendio? Al infierno. Del fuego del infierno. Eso le dice. Josué era un Cohen, era un sumo sacerdote. Era un sacerdote. Y él no había cometido ningún pecado. Ninguno. El pecado lo cometieron sus hijos, que se casaron con mujeres extranjeras. ¿Y qué pasa cuando un judío se casaba con una mujer extranjera? Sus hijos ya no iban a ser hebreos porque es por vientre. Por eso los samaritanos eran inmundicia, porque ya nacieron hijos que no eran hebreos. Por lo tanto, nacían hijos que adoraban ídolos, eran pueblos paganos ya. El pecado fue que sus hijos se mezclaron con mujeres extranjeras, es decir, no hebreas. Al ser no hebreas, eran paganas e idólatras. Por lo tanto, estaban en pecado ante Dios. ¿Y qué culpa tiene Josué? Él era un hombre santo. La culpa es no haber formado a sus hijos en los caminos de Dios
para que esto no pase. De eso se lo acusaba. Por no haber impedido que sus hijos cometieran pecado. El libre albedrío hace que cada uno decida su camino, pero si uno está bien formado en su casa, normalmente no debería pasar, aunque a veces pasa igual. Y Yehoshua, que era su nombre Josué, hijo de Josedec, fue la primera persona elegida como Cohen Agadol en el segundo templo. Fue el primer sumo sacerdote en la reconstrucción del segundo templo. Después del cautiverio babilónico. 515 al 490 más o menos. ¿Y qué fue esto que lo sacó del fuego del infierno? Babilonia, Nabucodonosor, cuando destruyó Jerusalén y se llevó a los cautivos, había arrojado a 2 judíos culpables al fuego junto con Josué, a la hoguera. Estos hombres murieron, pero Josué se salvó. Por eso Dios dijo, fue sacado del fuego. Vamos al 3.3. Miren cómo Dios protege a los suyos. Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. Vestiduras viles es vestiduras de inmundicia, de pecado, por este mismo pecado que cometieron sus hijos. (4.1) Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre quien se despierta de su sueño y me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un candelabro de oro macizo con un depósito arriba con sus 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto al candelabro hay 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. El candelero tenía un depósito de aceite y desde el depósito de aceite había 7 tubos que llevaban aceite a cada lámpara. Había un total de 49 tubos. Así era la menorá. 4.3. Junto al candelero hay 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. 4.4. Proseguí y pregunté a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió, ¿no sabes qué es esto? Le dije, no, Señor mío. Entonces siguió diciéndome, esta es palabra de Adonai para Zorobabel. Y dice, ¿saben quién era Zorobabel? Nehemías. Nehemías. Y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Adonai de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Lo que está diciendo, que así como el aceite se termina, se consume, también el poder humano se acaba después de un tiempo. El ser humano tiene fuerza hasta cierto punto y después chau, se cansa. Cuando habla de su espíritu, dice que la providencia divina es la que sostiene las cosas. Es la que logra las cosas, el poder de Dios. Porque el hombre se cansa así como el aceite se consume. De eso está poniendo de ejemplo que las cosas materiales se consumen, se terminan. Pero lo que perdura es la fuerza de Dios. Y dice, Él es el que tiene el poder para lograr las cosas, no nosotros. Cuando la gente dice, sí, miren lo que me salió, que he logrado. Nada ha logrado el ser humano. El ser humano no logra nada por sí mismo, nada. Todo lo que tiene lo tiene por misericordia de Dios, por gracia divina, nada más. Mentira que uno logra las cosas. Dios permite ciertas cosas para que tengamos algo. ¿Por qué no preguntemos cosas de Dios? 4.7. ¿Quién eres tú, gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra entre aclamaciones de qué bella es.
quiere decir gran monte y llanura? Gran monte se refiere a los enemigos que se opusieron a la construcción del templo, porque en este intento de construcción hubo enemigos que se opusieron y guerrearon contra ellos. Y lo que está diciendo, que así como el monte tiene poderes imponentes, los va a convertir en llanura, les va a sacar todo el poder y toda la fuerza y van a hacer nada. Eso está diciendo. Está haciendo una demostración de poder con los que se creen poderosos. Que los va a destruir, los va a aniquilar y serán como llanura, que no estarán por arriba como hasta ahora, como un monte. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso le pasa al que se aleja de Dios o al que se acerca a Dios. Los levitas, como vimos en Números, tenían el poder que Dios les daba para bendecir al pueblo y cumplir su función de reconciliar al pueblo con Dios. Pero si no obedecían y se creían grandes cosas, Dios los iba a bajar, iban a ser cortados de su pueblo al desierto a morir en la nada. Había que ser cortado del pueblo en esos tiempos. Eso está diciendo. Vamos a 1 Corintios. Nadie se puede creer grande. Hay un solo grande que es Dios, el Señor, y nadie más. Nadie más. Él puede bajarnos o levantarnos como Él quiera. Depende de nuestros corazones. 10:1 de 1 Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. La nube que los guiaba y los protegía. Y todos cruzaron. Nadie quedó en el camino. Todos cruzaron. ¿Quiénes quedaron en el camino? Egipto. Nadie más. Como para no confiar en Dios, ¿no? Después de semejante prueba. Y sin embargo, queremos volver a las ollas y a las cebollas. 2. Que todos en unión con Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar. Porque el pueblo está unido a Moisés como unión de bautismo, eso dice. Al aceptar juntos la Torá, guiados por él, y estaban unidos a Moisés, está haciendo una comparación, Dios, de la unión que había en ese pueblo. Todo esto sin poner al mismo nivel. Moisés tenía un nivel diferente, no por ser superior como persona, por la función que tenía. Era el que iba a llevar al pueblo al lugar seguro. Era el guía espiritual del pueblo. Y así se equivocaron los saduceos después, cuando idolatraron a Moisés como si fuera Dios. Simplemente Moisés cumplía la función que Dios lo puso, nada más. En su humildad, por el hombre humilde, jamás fue autoritario. Y Aarón siempre buscó la paz. Un ejemplo. 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era el Señor. La roca es la guía espiritual de Dios. Él es la bebida espiritual. Dicen los sabios que en el desierto, ¿cómo se alimentaban de agua? Todo el desierto, 40 años. Según dicen los sabios, varias cosas dicen. Hay cosas que se pueden creer y cosas que se pueden tomar con pinzas. Cada uno decide. Primero está escrito en la Torá que en 40 años nunca se les gastó el calzado ni la ropa. Eso está escrito. También dicen que cuando caía el maná, Dios amó tanto a su pueblo que para cada uno tenía el gusto de lo que hubieran querido comer. Yo de Dios lo creo, todo es posible, ¿no? Pero hay otra cosa que dicen, que hubo un manantial que los acompañó todo el trayecto en el desierto, de donde tomaban agua. Un manantial que los seguía.
por donde ellos caminaban. Algunos dicen que esto es fantasía, ¿puede ser? Yo no estuve ahí. Yo estuve con Moisés en Monte Sinai, tomamos mate con torta frita, después me volví para acá. Pero sí sabemos que Él es nuestra roca y que Él es nuestra vida espiritual y que la Torá es nuestra vida espiritual y es lo que nos da vida. Sefer HaHaim, libro de la vida, porque nos da cómo seguir nuestras vidas, cómo vivir nuestras vidas. Está todo ahí. 10.5. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Y bien que no se agradó. Cayeron todos. No llegaron a tierra prometida. Las nuevas generaciones sí. Los que salieron de Egipto no. Salvo Josué, el único. Becerro de oro, mujeres moabitas, acuérdense cuando Fitness, para ustedes Pinjas en hebreo, agarró la lanza y la clavó al jefe de tribu que se trajo una cananea al campamento y demás. La rebelión de Coré, cuando quiso el puesto de Moisés, cayeron 250 en la tierra que se abrió. Después los jugaron Moisés, cayó otro tanto por jugarlo Moisés, porque decían que él mató a esta gente. Cuando vieron que Dios los consumió, los mandó al pozo. Bueno, en fin, y así sucesivamente. 10.6. Estas cosas se dieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Es decir, no codiciar lo que hay afuera, no tentarnos con lo que hay allá afuera, codiciar las cosas de Dios exclusivamente. Ni lo que dice la televisión, ni lo que dicen las publicidades, codiciar solo la palabra de Dios y vivir de acuerdo a eso. No codiciar cosas malas como ellos codiciaron. Exactamente eso. 17. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Inmoralidad sexual y demás. 25.9. Perdón. 10.11. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Y sí, vivimos en tiempos finales. 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No, yo estoy re firme, yo no voy a caer. ¡Pum! El pueblo dijo, haremos y obedeceremos, y ahí nomás hicieron el becerro. Tengamos cuidado cuando afirmamos que yo no voy a caer. Tengamos mucho cuidado. Lo que digamos hay que cumplirlo. La palabra emitida no se vuelve atrás. Y nos puede jugar en contra. Hay que tener mucho cuidado cuando nos comprometemos a algo. (10.13) No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir. Ajá. No vamos a ser probados más de lo que podamos resistir. Es decir, que a todo lo que Dios nos pone hay que resistir porque podemos. Si no lo hacemos es porque no queremos, no porque no podemos. No hay excusas para esto. Dios no nos pone pruebas que no podamos soportar, sin lugar a dudas. Y los que somos grandes hemos pasado muchas cosas para saber que esto es cierto. No dejará de ser probado más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la prueba, la salida para que podáis soportarla. Siempre está la salida. Al final del camino está el Señor esperando siempre. Y fíjense que al final del camino nos está esperando para llevarnos con Él. ¿Qué tal? Yo creo en esto. ¿Qué quieren que les diga? El que no cree, problema de él. Hay que orar. 15. Ya estamos terminando. Como a sensatos os hablo,
Juzgad vosotros lo que digo. 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Señor. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Señor. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. 21 para terminar. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Se acuerdan cuando expliqué que el pueblo, incluso los reyes de Israel, adoraban a Dios y a los Baales? Porque decían que Dios reinaba en los montes y los milagros fueron en los montes y los Baales en los valles y en las llanuras. ¿Y qué pasó en el libro de Jonás? ¿Quién reinaba en las aguas? Creía la tripulación. El Leviatán, la ballena. ¿Y qué hizo? Dios levantó la tormenta, ni Leviatán ni que 8 cuartos, yo decido. Por eso Dios castiga con los fenómenos naturales. Lluvias, granizo, ranas, piojos, tinieblas, para mostrar que Él tiene el poder sobre la naturaleza. Y tiene sobre la naturaleza, tiene sobre todo. Porque Él es Dios. No podés beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podés participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Como vimos en Números, los levitas eligieron el camino de Dios. El resto quedó tendido ahí. Elegimos qué copa queremos beber. Dios dijo en Deuteronomio, Monte Ebal, Monte Gerizim, las tribus ahí paradas. ¿La maldición o la bendición? Cuando señala la maldición, señala hacia el norte, a Siria. Cuando dice la bendición, señala al sur, Jerusalén. Elijan. Allá estaba el mar, el desierto. Allá estaba el mar muerto, estaban los enemigos. O allá, no hay otra. Elijan. Que el Señor los bendiga.